7, 8 años. La pregunta que muchos nos hacemos es, ¿qué tanto está avanzando en ejecución, pero una buena ejecución, que el peruano de a pie pueda ver ciertos cambios y pueda percibir de repente alguna mejora con respecto al dinero, al presupuesto que se designa al tema de la lucha contra la inseguridad? Luis Miguel Castilla es ministro de Economía, está con nosotros justamente para hablar de un estudio que ustedes sacaron desde Evidenza, señor Castilla, en el 2024, el año pasado, pero recogía cifras del 2023 sobre la eficiencia en la inversión pública del Gobierno Nacional 2023. Bienvenido. Muchas gracias, Valeria. Efectivamente, hace un año sacamos un informe que iba más allá de la típica métrica de la ejecución, cuánto gasté el presupuesto de inversión pública. Y lo que vemos en ese momento, hace un año, y lo que acabamos de corroborar, es que lamentablemente todos los indicadores del Ministerio del Interior están en retroceso y es el peor ministerio con presupuestos de más de 100 millones de soles de gastos de inversión pública de todo el Ejecutivo. Esto me parece que es sumamente alarmante y para dar poco, digamos, de detalle. Si bien usualmente uno ve que se gasta más del 85% del presupuesto, hay que ver si es que hay obras paralizadas. Y acá, el año pasado, el 23, el Ministerio del Interior tenía obras por 100 millones, por 200 millones de soles paralizadas, y esto se ha multiplicado por 5. Hoy día tenemos presupuestos de 1.000 millones de soles en obras paralizadas. Esto significa casi el 65% del presupuesto total del sector en obras que están paradas. ¿Qué tipo de obras? Sí. Centros de adiestramiento de los técnicos, programas de criminalística. Hay uno particular que me llamó la atención, que es una obra por 600 millones de soles que está paralizada, que tiene que ver con los mecanismos antidisturbios, que están ahí parados con presupuesto y paralizados. Entonces, a eso se le suman dos indicadores que creo que son bastante importantes. Las obras, aparte de paralizarse, se retrasan respecto a lo que estaba previsto, y en el caso del Ministerio del Interior se están retrasando casi 4 años. 4 años más allá de lo que estaba previsto. Y esto se mide con el corte establecido al 31 de diciembre. Un indicador adicional es que las obras del Ministerio del Interior muestran un 60% de sobrecostos. Ajá, y esto muestra un deterioro importante respecto al año pasado. El año pasado teníamos un sobrecosto que rondaba el 50%, hoy sube al 60%. Entonces, vemos que en general todos los indicadores de gestión muestran una clarísima deficiencia y que el problema no radica en dar más recursos para el Ministerio del Interior en su función de orden y seguridad interna, porque no saben gastar la plata, y si la gastan contablemente, digamos, para dar como un sentido de buena gestión, cuando vemos que hay sobrecostos, hay retrasos y hay obras paralizadas, en un tema que es crucial para la seguridad de los peruanos, que es obviamente la función de los policías y la rectoría que tiene el Ministerio del Interior al respecto. Claro, un poco para que la audiencia lo pueda entender, ¿ustedes analizan 9 indicadores? Analizamos 9 indicadores. Y de los cuales vemos no solamente el devengo, digamos, lo que se gastó sobre el presupuesto, sino todo el ciclo del proyecto. Cuán bien está la programación, si se ajusta a las necesidades de cerrar ciertas brechas. Vemos la transparencia, vemos indicadores que tienen que ver con los proyectos paralizados, los sobrecostos que se miden a partir de que se declaró viable un proyecto, los plazos, si se han excedido, y si la obra se ha cerrado, digamos, se ha culminado la liquidación en el tiempo previsto. Y vemos que los 9 ministerios que tienen presupuestos mayores a 100 millones de soles, porque hay unos pequeñitos que no los contabilizamos, es el que destaca por estar en el último puesto por segundo año consecutivo. Entonces, esto debe llamar a la reflexión que qué está ocurriendo en el Ministerio del Interior. Y parte se refleja en esta ola de criminalidad pues, que no cede, y que lamentablemente nos pone a todos en este tipo de casos como el de anoche, lamentable, y es una criminalidad que afecta a la economía de manera impresionante. Yo quisiera que esta conversación, señor Castilla, se pueda tornar también un poco propositiva, es decir, ¿qué podemos hacer para mejorar?
Y antes de saber qué hacer para mejorar, es importante tener el diagnóstico, y usted ya lo acaba de hacer. Estamos hablando de un ministerio que lamentablemente se mantiene en los últimos lugares cuando hablamos de eficiencia en términos de inversión pública, y que claramente uno lo percibe en la calle, con las noticias, etcétera. ¿Qué se puede mejorar? ¿Dónde podemos invertir? ¿Cómo se puede encaminar? ¿Cómo sacar un ministerio de un último lugar a un desempeño al menos pues decente, ¿no? A ver, hay muchos factores porque obviamente el tema de la seguridad no solamente recae en lo que hace o no hace el Ministerio del Interior, pero son los rectores en la materia. Entonces hay también responsabilidades que recaen en los gobiernos locales, por ejemplo. Pero un tema que yo creo que ha atentado contra la eficiencia de la gestión pública del Ministerio del Interior en el manejo de los recursos es la altísima tasa de rotación que hemos vivido a lo largo de los años. Entonces, si hace 10 años un ministro del Interior duraba pues 9 meses, hoy dura en promedio 2 meses. Y ya se está pidiendo, y creo que con justa razón, la remoción del titular actual que está cambiando, es una silla voladora que cambian ministros, digamos, con una rapidez inusitada. ¿Y esto por qué es importante? Porque esto impide de que haya continuidad en la política pública. Estaba revisando la cartera de inversiones del Ministerio del Interior y tiene unos proyectos de obras por impuestos, por ejemplo, que es algo que el Ministerio de Economía quiere promover mucho más. Ajá. Pero vemos que si es que cambia la cabeza y cambian los viceministros y cambian los mandos medios, esto lo que hace es paralizar la toma de decisiones. Entonces, incluso en mecanismos más ágiles, el Ministerio del Interior no está dando la talla. Entonces, es un primer factor. Lo segundo, yo me pregunto si continuar con recetas fallidas como decretar estados de emergencia efectivamente van a dar resultados. Porque uno que decreta el estado de emergencia para hacer algo, pero ¿cuál es el plan que van a ejecutar? Si le van a dar mayor cabida a las Fuerzas Armadas, ¿qué cosa se va a hacer? Usualmente cuando se decreta estado de emergencia, Valeria, es para que puedan, por ejemplo, tener mayor flexibilidad para comprar cosas. Se puede comprar casi a dedo patrulleros, equipamiento, y sin pasar por todos los sistemas rigurosos del Estado. Ahora, ¿se tiene noción, esto se va a usar para esa finalidad o no? No sabemos. ¿Y qué pasa el día que se acaba el estado de emergencia? Se vuelven a recomponer, digamos, las bandas criminales que nos están poniendo en vilo como país. Claro. Y hay efectos colaterales que no son menores. Cada vez que se declara estado de emergencia por un tema de seguridad, se prenden las alertas en el exterior. Entonces, si el turismo planea venir a Lima, planes, digamos, los siguientes meses de pasar acá vacaciones, bueno, claro, si el Departamento de Estado de Estados Unidos, por ejemplo, enciende la alerta, los turistas no van a venir. Entonces, hay cierto tipo de repercusiones negativas que se deben tomar en cuenta porque es muy fácil decir voy a decretar el estado de emergencia, que entre la Fuerza Armada, pero no sabemos cuál es la estrategia integral al respecto. Claro. Entonces, creo que una mezcla de incompetencia, una mezcla de falta de foco y un periodo muy corto para poder acometer políticas públicas integrales es lo que le falta al Ministerio del Interior, y este es el problema número 1 del país hoy en día. Y una pregunta muy cortita, para una respuesta también muy corta, señor Castilla. ¿En qué se debe invertir? Cuando hablamos de inseguridad, con todas las cifras que usted nos ha dado, ¿cuál debería ser el primer foco, digamos, del gobierno para invertir bien, correctamente? Bueno, yo no soy un experto en la materia, pero yo creo que hay un tema que tiene que ver con desarticular todas estas bandas criminales y tiene que ver con la inteligencia, que me parece que es clave. Lo segundo es que las comisarías que tenemos pues funcionan, y tenemos una cantidad de comisarías que están a medio hacer y que no están equipadas correctamente. Entonces, para eso es que están los recursos públicos, para ser invertidos en la seguridad ciudadana. Y el presupuesto se ha triplicado, Valeria, en los últimos años y no vemos resultados. Entonces, creo que tenemos que realmente ser serios y pensar cuáles son esas políticas que debemos todos llevar adelante. Acá haya resaltado las falencias de un ministerio, pero que es clave en la lucha contra la inseguridad ciudadana. Claramente. Luis Miguel Castilla, muchísimas gracias por acompañarnos, mi exministro.